Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Muy buenos días, que Dios les bendiga. Saludo en este día, domingo 1 de noviembre del año 2020. Ya estamos en el mes de noviembre. A todos mis amados hermanos, amigos, conocidos, personas que se conectan a escuchar el mensaje dominical del Ministerio Vida de Dios. En el amor de Jesucristo les saludamos a todos los hermanos del Templo Central y de los circuitos de nuestro ministerio, de San José de Maipo, de Melipilla, de Cerrillos, de la Guada Yumbel, de Chillán, y que están trabajando y orando y siempre en contacto con el pastor de la iglesia. También quiero saludar a los hermanos que acuden al Templo Central desde las localidades de Calera de Tango, de Peñaflor, de Buin, de Estación Central y de todos los lugares que el Señor nos ha permitido llegar con el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Así que saludamos en el amor del Señor a todos ellos. Quiero saludar en forma especial a una hermana de Melipilla, a la mamá de nuestra hermana Nicole y de la hermana Gabriela, quien ella ha hecho su confesión y su decisión por Cristo hace un par de semanas. También quiero saludar con mucho afecto a un varón que el día de ayer hizo también su decisión por Cristo, o Carlos Garrido, que mi esposa ayer le guió en la decisión de fe. Damos gracias a Dios por todas las misericordias y las bendiciones que hemos recibido de la mano del Señor Jesucristo. Así que les saludo, un saludo también de mi esposa, la pastora Romina, y de mis hijos, en el nombre de Jesucristo. Así es que ahora también saludamos al pastor Cornelio Soto, que está en Nueva York, Estados Unidos, al hermano Jaime Padilla con su familia en Coquimbo, y también a nuestro amado hermano Boris Mayer junto a su madre y su familia que se encuentran en la localidad de Coyhaique. Vaya para todos ellos un abrazo a la distancia, y que Dios continúe bendiciendo sus vidas en este día. Amén. Ahora vamos a pasar a la poderosa palabra de Dios que el Señor nos va a enseñar el día de hoy. El mensaje para el día de hoy se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el capítulo 17, en el versículo 18. Ahí les invito a abrir sus Biblias o verlas a través de su WhatsApp. En Josué capítulo 17, el verso 18, en la segunda parte de este verso vamos a leer solamente, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados, y aunque sea fuerte. Amén. Ese es el verso a través del cual, el verso base, a través del cual Dios nos va a hablar en esta mañana por su santa palabra. El tema del día de hoy se denomina arrojando el pecado de nuestras vidas, echando fuera, arrojando el pecado de nuestras vidas. Quiero iniciar este mensaje señalando que el Señor Jesucristo siempre trae para nosotros una palabra de bendición, siempre trae para nuestras vidas una palabra de aliento, de bendición, de cambio y de transformación. Así es que, como introducción, vamos a decir que en el tiempo antiguo, Dios prometió al pueblo de Israel ingresarlos a la tierra prometida, a la Canaán terrenal, y cumplió. Y a través de este siervo de Dios, Josué, los llevó y entraron a la tierra que fluía leche y miel. Ellos fueron ingresados a la tierra de bendición. Sin embargo, cuando ingresaron, no entraron inmediatamente a un gozo ni a un reposo completo. Ellos no entraron a la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel, donde estaba la bendición, y se quedaron de brazos cruzados y quedaron en paz. No. Dios les dio una orden, y la orden era a este pueblo que tenían que arrojar a los cananeos, que tenían que arrojar a los cananeos, a los pueblos extranjeros, antes
de entrar a poseer la tierra, antes de entrar a disfrutar de la tierra. Y por esta razón ellos fueron enviados allí, a la tierra de Canaán, pero para eso tenían que arrojar a los cananeos. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento habla de estos pueblos, especialmente habla de los cananeos. Y los cananeos eran un pueblo idólatra. Estaba el dios Baal, estaba la diosa Acera, estaba Astarot y otros dioses que lamentablemente algunos israelitas también en su momento siguieron. Pero Dios proscribió a estos pueblos. Dios dio orden de exterminar estos pueblos porque ellos eran abominables las acciones, los hechos que ellos cometían. Aparte de la idolatría, adoraban la fertilidad masculina, hacían dioses a la sexualidad, inclusive ellos sacrificaban animales inmundos en altares donde no debería sacrificarse. Inclusive ellos sacrificaban niños inocentes en sus ritos idólatras. Por eso que Dios rechazó a este pueblo, Dios lo rechazó y Él quería permanecer con su pueblo en limpieza, en pureza de vida. Y le dio la orden al pueblo israelita que tenían que mantenerse en limpieza, en pureza de vida, para que pudieran caminar con Él, y debían exterminar a los cananeos. Y no solo a los cananeos, a los heteos, a los amorreos, a los jebuseos, a los heveos, todos estos pueblos que estaban habitando ese lugar y que no eran de bendición. Fue una ejecución, fue una orden que Dios dio por una estricta necesidad. Dios entregó esta orden a su pueblo para que se guardara en santidad, para que se guardara en una vida pura, limpia en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito de su conducta diaria y en la formación de sus hijos. Por lo tanto, era importante y no podían entrar a disfrutar la herencia, no podían entrar a disfrutar la bendición que Dios les daba si primero no destruían a estos adversarios de Dios y adversarios del pueblo de Dios. Entonces, ahora vamos a entrar, después de esta introducción del texto base, quiero inmediatamente tomar la enseñanza que sale para nosotros. El estado y condición del alma del hombre y de la mujer, de la raza humana. El estado y condición nuestro era un estado y condición de pecado, es un estado de pecado, de inmundicia. Sin embargo, el hombre acepta y recibe a Cristo por la fe. Se nos entrega la tierra prometida, se nos entrega la bendición. Entramos a la bendición de Dios, entramos a ser parte del Israel espiritual, entramos a ser parte de una bendición donde somos salvos por gracia, somos salvos por fe, somos salvos por misericordia. ¿Ya? Entonces, nosotros recibimos esta herencia, recibimos esta bendición, pero no podemos entrar en el reposo, no podemos entrar en una liberación absoluta, en una liberación perfecta, sino que antes a nosotros nos dan una orden. Y la orden que nos dan es sacar el pecado de nuestras vidas, arrojar al cananeo de la tierra de bendición donde hemos sido puestos. ¿Por qué razón? Porque el cananeo representa el pecado, representa el mal. Y el mal está en nosotros porque somos una raza caída, somos una raza que no sirve para nada. Como lo predicamos el domingo pasado, separados de mí nada podéis hacer porque la naturaleza humana no sirve. Entonces, este pecado está tanto en nuestro interior como también está a nuestro alrededor a través de la tentación, a través de la concupiscencia, a través de la lascivia, a través de tantas cosas está la tentación que proviene también desde el exterior. Por lo tanto, nosotros no podemos entrar plenamente a vivir, a disfrutar los privilegios de vivir en Cristo la salvación. No podemos entrar a vivir los privilegios del descanso, del reposo en Dios, sino antes nosotros arrojamos de nuestras vidas
los pecados que nosotros traíamos de antes. Entonces aquí aparece inmediatamente el pacto de la gracia. La gracia de Dios nos ayuda. La gracia de Dios nos ayuda a contender con toda nuestra iniquidad, nos ayuda a contender con nuestro pecado, nos ayuda para arrojar a nuestro enemigo afuera, aquel que por largo tiempo moró en nuestras vidas, aquel que viene llegando del mundo, aquel que viene llegando del pecado, aquel que viene llegando de la inmundicia, y tantos años el pecado ha morado en su vida. Entonces la gracia de Dios se manifiesta a nosotros para que nuestra naturaleza sea transformada, para que nuestra naturaleza sea cambiada. Entonces es importante que nosotros como cristianos, como creyentes, sepamos que debemos mantener siempre una lucha contra el pecado. Debemos mantener una lucha contra el mal. Debemos contender diariamente en esta batalla, en esta guerra, en esta lucha contra el mal. Porque de lo contrario no podemos entrar a disfrutar las bendiciones de Dios. No podemos entrar a disfrutar los beneficios de la gracia de Dios. Muchas veces cuando el hombre, la mujer llega al Evangelio, llega a Cristo, dice el hombre joven o la persona que llega y dice, oh, llegué a Jesucristo, ahora se acabó toda la lucha, se acabó toda la batalla. No, estás en el punto de partida, estamos en el inicio. Porque desde allí va a comenzar ahora una batalla, una lucha, un llanto, oración, clamor, intercesión delante de Dios para que nuestra vieja naturaleza no nos domine y arrojar de nosotros mismos hacia afuera el pecado para poder disfrutar el beneficio de la misericordia de Dios. El pecado es un enemigo poderoso. Nunca debes menospreciarlo. Nunca debes menospreciar porque el pecado es un enemigo poderoso. Y nosotros somos hijos de Dios y tendremos que pelear. Y tendremos que luchar y tendremos que guerrear. Si yo soy un heredero de la Canaán celestial, si se me ha entregado la bendición de la justificación por fe, la salvación por fe, entonces yo estoy en la bendición de Dios, pero para mantenerme en esta bendición yo debo pelear, debo guerrear. Y aquí tomo el verso que acabamos de leer, cuando Josué les dice, le está hablando a la tribu de Efraín y a la tribu de Manasés, y le está diciendo que ellos tienen una doble porción. Sin embargo, le dice que para poder entrar en el goce, para poder entrar a disfrutar la bendición de la Canaán, tienen que arrojar. Arrojar es lanzar fuera, tiene que echar fuera al cananeo. Debe echar fuera a estos pueblos, aunque tengan carros errados, dice. Aunque tengan carros errados. Ya vamos a explicar qué significa el carro errado. Lo primero que quiero que sepamos es que no debemos tolerar el pecado. El Hijo de Dios no debe tolerar el pecado. Debemos cortarle la cabeza al pecado. Debemos sacarlo de nuestro corazón. No debemos permitir que ningún pecado permanezca en nosotros. Todos deben morir. Porque no puede ser perdonado los pecados y que quede uno dentro de tu corazón. Todos deben ser arrojados porque son enemigos de Dios y son enemigos nuestros. A veces nos encontramos con personas que son amigos del pecado. Y dicen, no, yo entiendo y yo no odio esa situación, yo no la rechazo, no, yo la tolero, yo tolero esto otro. Tenga cuidado, por la sencilla razón de que si usted es un hijo de Dios, debe rechazar el pecado, debe provocarle una repulsa, un rechazo. Porque no podemos estar nosotros
¿cómo podría decírselo? Haciendo amigos del pecado, porque el que es amigo del pecado es enemigo de Dios. Eso lo dice la Biblia. Todo tipo de pecados son nuestros enemigos y debemos rechazarlos con toda el alma. Una de las señales de un hijo de Dios genuino, verdadero, es que un hijo de Dios genuino puede caer en pecado, puede fallar, pero siente un dolor, siente una contrición de espíritu cuando le ha fallado a Dios, porque nadie está libre de pecar. Siente un dolor profundo de haberle fallado a Dios y comienza a pedir misericordia al Señor. Pero muy distinto es amar el pecado, muy distinto cuando yo amo el pecado. Yo puedo caer en el pecado, pero tengo que levantarme del pecado. Aquí podemos hacer un símil entre la oveja y la puerca o el cerdo. El cerdo, dice la palabra del Señor, que la puerca lavada vuelve al ciénago de donde la sacaron. Porque el cerdo, su naturaleza es el barro, su naturaleza es la inmundicia, su naturaleza es el pecado. En cambio, la oveja puede resbalar. Sus pies, sus patas pueden resbalar y pueden caer en el pecado. Pero cuando cae la oveja en el barro, cuando la oveja se desliza y se cae, la oveja se desespera, la oveja se angustia, la oveja llora y debe ser sacada del lodo, o ella lucha por salir del lodo. Esa es la naturaleza de la cerda, de la puerca y de la oveja. La oveja, si bien es cierto, puede deslizarse y caer, pero se desespera, grita, llora, se angustia hasta que sale y no cae en pecado. Pero la puerca no. La puerca siempre se mete en el pecado. Entonces, nosotros debemos rechazar, arrojar de nosotros, y yo voy a avanzar un poco más. Debemos odiar el pecado, porque el pecado nos odia a nosotros. El pecado nos circunda. El pecado nunca va a estar satisfecho. Cuando el pecado ha entrado al corazón, cuando el pecado ya entró al cuerpo de alguien, no lo va a dejar tranquilo. Yo siempre les enseño a los hermanos en la congregación, cuando hacíamos reuniones presenciales, yo les decía que el pecado es como cuando el chicle se pega en el pelo. El chicle pegado en el pelo es imposible que salga. Hay que cortar o hay que usar un líquido fuerte, un químico, para poder sacar. Asimismo es el pecado cuando ingresa a la mente. Asimismo es el pecado cuando ingresa al corazón. Es algo muy difícil de sacar. Es algo muy difícil de terminarlo. Y puede inclusive a la persona arrastrarla hasta destruirla por completo. Puede destruirla. Y si puede, el pecado ciertamente lo haría. Si no es por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios. Si no fuera porque Él nos previene. Entonces, tenemos una guerra. En esta bendición que tenemos de ser hijos e hijas de Dios, hay una guerra y la guerra es contra el pecado. Hay que combatir día a día. Nuestro combate, nuestra guerra es diaria, amados hermanos y hermanas. Amada persona que me escucha, todos los días usted debe luchar contra el pecado que nos asedia, contra el pecado que siempre nos va a envolver. Y para esto necesitamos ayuda. La palabra de Dios dice que la orden es a sacar al cananeo. Y nosotros hemos estudiado algunos pueblos, el Gergeseo, el Ebeo, y cuando le hice clase a los varones, les enseñé también a distinguir a los amonitas, por ejemplo. Y el demonio de los amonitas se manifestó cuando Lot fue arrancado del pueblo de Sodoma y Gomorra y sus hijas huyeron con él. Y sus hijas
Cayeron en un delito sexual, en una desviación sexual con su padre. Y desde allí surge un pueblo. Entonces, lo que Dios nos está enseñando es que todos estos pueblos, todos estos pecados, todas estas situaciones en nuestra vida no pueden estar en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que tiene que haber una obra que Jesucristo haga en nosotros. Jesús aborrece el mal y nosotros también tenemos que aborrecerlo. No nos olvidemos que Jesucristo llevó todos nuestros pecados en el madero de la cruz. No nos olvidemos que Jesucristo cargó nuestros pecados, cargó el mal y llegó a tal agonía que llegó a la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos que acudir a Él en ayuda para poder avanzar. Tenemos que acudir a la gracia del Señor. Acude, hermano y hermana que me está escuchando y este mensaje está llegando a tu corazón. Acude a la gracia del Señor Jesucristo. Clama al Señor. Tienes que orar, tienes que pedir, tienes que clamar con todo tu corazón. Si bien es cierto, el pecado puede mirarnos, el pecado puede cabalgar sobre nuestras mentes, el pecado puede de alguna manera molestarnos, pero nuestra naturaleza está sujeta a otra soberanía. Nuestra naturaleza ya está sujeta a otra soberanía, que es la soberanía de Cristo. Y Cristo es el que tiene que estar en nosotros siempre. Y Él es el que nos ayuda para que la gracia reine en nosotros, para que la gracia reine en nuestra mente y reine en nuestros corazones. A veces somos libertados, estamos en Cristo, avanzamos y a veces queda un pecado, queda algo quizás pequeño para ti. Dice, no, yo tolero esto, si no es tan malo. Estoy tan acostumbrado, dice, y mantienen esos pecados en secreto. Quiero decirte que lamentablemente nunca habrá paz en tu espíritu, nunca habrá paz en tu corazón mientras mantengas iniquidad dentro del corazón. Mientras mantengamos iniquidad en nuestros corazones no vamos a tener paz, no va a haber una buena relación entre Cristo y tu alma, y entre tu alma y Cristo. Porque hay algo que lo está impidiendo, hay algo que impide, y ese es el pecado que lamentablemente nos asedia. A veces decimos, yo ya he sido limpiado, pastor, yo no digo malas palabras, no lanzo maldiciones, Dios ha controlado mi vida, rechazo, aborrezco todos los pecados que antes cometí. Amén, amén, eso indica que la obra está en ti, que la gracia está operando en tu vida. Sin embargo, debes rechazar. Hay personas, por ejemplo, que tienen una constitución, por así decirlo, un carácter irascible. Y se llenan de ira, y se llenan de enojo, y se llenan de rabia. Y en un momento determinado reaccionan mal. Eso también debe ser sacado. Debe ser sacado de nuestras vidas. Quizás no decir malas palabras es fácil porque eso sale de nosotros. Muchas cosas salen, pero debemos cuidar todo nuestro ser para que no haya iniquidad, para que la iniquidad no nos domine. Muchas veces hay gente corrupta y gente falsa, y estos son aceptados por la sociedad porque son educados, porque son cultos, porque tienen un rostro bonito, y muchas veces el pecado se nos presenta con rostros bonitos, con gente culta, y ocupan lugares de honra. Inclusive dentro de las iglesias ocupan lugares de honra, en el ámbito político, en el ámbito social, ocupan lugares de honra, pero hay corrupción, hay falsedad. Entonces, tenemos que destruir, arrojar de nosotros al cananeo, el pecado. Y en esto quiero detenerme que muchas veces, por una falta de enseñanza, no estamos todos los días en contienda con el pecado. Y muchas veces somos tomados y guiados por emociones, por sentimientos, y nunca me voy a cansar de decir estas cosas. Cuando
voy a hacer una enseñanza. Cuando Dios libró al pueblo y los hizo cruzar el Mar Rojo y pasaron al otro lado, y María tomó el pandero y danzó y glorificó a Dios y oraban y glorificaban al Dios de Israel. Pasó muy poco tiempo para que, menos de un año, levantaran un becerro de oro y adoraran y levantaran idolatría y levantaran dioses, de lo cual Dios se molestó y Moisés, su siervo, también. ¿A qué quiero llegar con esto? Que a veces nosotros, las emociones nos gobiernan, las pasiones nos gobiernan, los sentimientos nos gobiernan. Y esto es muy proclive en el ámbito de las iglesias. Sobre todo iglesias pentecostales, donde la emoción, el sentimiento, las aleluya y las actividades, hoy sí estoy en Cristo, pero ese hombre está agachado, esa mujer está agachada, el pecado está dentro porque no ha arrojado al cananeo, no ha sacado al cananeo. ¿Y cuántas veces usted habrá oído, por ejemplo, que un líder de una iglesia, que una alta autoridad de la iglesia, una persona conocida, a lo mejor un pariente, quien sea, ha caído en un tremendo pecado? No, es que esta persona cayó en este pecado. No, es que esta persona se fue a tal parte y se olvidó de que era cristiano. Se olvidó de que era evangélico. Se olvidó de que era, pastor, líder, predicador, evangelista. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque tuvo amistad con un pecado oculto, porque tuvo amistad con un pecado oculto, lo consideró pequeño, consideró que eso no lo iba a destruir, pero lo destruyó. ¿Y de qué le valió el hablar en lenguas? ¿De qué le valió la emoción, el sentimiento, la pasión? De nada. De nada, porque no estuvo la palabra de Dios, porque no estuvo el mensaje contundente, porque no estuvo la palabra viva haciendo obra en el corazón. La palabra de Dios dice: arroja al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Cuando un hombre es mantenido cautivo, cuando una mujer es mantenida cautiva, aunque sea un solo vicio, aunque sea un pecado, aún está sirviendo a la iniquidad, y tarde o temprano se va a manifestar. Tarde o temprano esa iniquidad, aunque sea pequeña, se va a manifestar en ese hombre, se va a manifestar en esa mujer, se va a manifestar en esa familia. Va a provocar destrucción. Por eso que el pecado no puede dominarte, no puede atarte, no puede tomar autoridad en tu vida. La peor forma de esclavitud es permanecer bajo el dominio de un pecado. Es permanecer bajo el dominio. Por eso la palabra se dice: arrojen todos sus pecados. Arrójenlo, sáquenlo. No debe permitir que ninguno ocupe el lugar del amor de Cristo. Ninguno puede permitir que el amor de Cristo sea cambiado. Tu corazón, en el centro de tu corazón debe estar Cristo, debe estar la gracia operando para que seamos libres. De lo contrario, podemos ser muy buenos activistas dentro de la iglesia. Podemos ser muy buenos activistas, podemos participar de todo, cantar, adorar, participar en equipo de danza, ir al punto de prédica, pero debe ser transformado, porque de lo contrario, más tarde que temprano, se va a manifestar. Y recuerdo las enseñanzas que daban mis padres sobre este aspecto. Tanto mi padre como mi madre enseñaban de los hombres agachados, de las mujeres agachadas dentro de las congregaciones. Y quizás haya alguien en este momento que me esté escuchando y haya escuchado las predicaciones de mi padre, de mi madre, y recordarán estas enseñanzas. Y recordarán lo importante que es aprender a contender por la fe, a rechazar. Hay algunos pecados que son
difíciles de tratar. Hermano, hermana, persona que me escucha, a veces hay pecados que aunque usted los haya arrojado, aunque los saque, vuelven a aparecer. Son como los monos porfiados. Son como los gatos que tienen 7 vidas. No mueren nunca. Y son muy difíciles. Por eso que aquí dice, aunque sean fuertes y sean carros cerrados. Entonces, ¿por qué habla de carros cerrados? Porque cuando Dios los mandó, ellos tenían que ir, Efraín y Manasés tenían que ir a la montaña. Y desde la montaña vieron que habían, estos cananeos tenían unos caballos con unos herrajes. Y cuando los atacaban, los caballos daban vuelta y destruían y despedazaban a los israelitas. Pero después ellos se dieron cuenta, mirando bien, que no eran tan difícil de expulsar y de conquistar. Está hablando ahí de los hábitos. Cuando hay un hábito pecaminoso, ese hábito debe ser sacado de nosotros. El hábito del pecado debe ser retirado. Y si usted ve que hay un hábito, y si usted ve que hay una situación que se repite en su vida, si usted ve que hay algo que viene a su vida, entonces tiene que luchar con toda su fuerza. ¿No le ha sucedido de repente que se va a la oración y llega una situación de pecado a su vida? ¿No le ha sucedido que a veces ha querido concentrarse en la oración, en el cántico, y llegan situaciones pecaminosas? Bueno, si eso sucede, entonces usted tiene que ponerse en pie como un soldado, debe ponerse en pie como se pone un ejército, y en esa área clamar y pedir: Dios, por favor, ven y trabaja en esta área, porque aquí es donde más te necesito. Como le decía, estos hábitos construyen herraje y se convierten en terribles enemigos de nuestras vidas cristianas. Entonces, tenemos que luchar. El pecado no puede prevalecer en nuestras vidas. Quizás muchas veces hemos sido perseguidos, hemos sido denostados. A lo mejor se han burlado de nuestra fe, se han burlado de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, y han tratado el enemigo, o personas tomadas por el enemigo, tratan de hacerte perder la comunión con Dios, tratan de hacerte perder la comunión y tratan de que caigas en el pecado del enojo, de la ira, del rechazo, de la violencia, etcétera, de las malas palabras. Pero has podido vencer, y hemos podido vencer. Y por esa razón es que la comunión con Dios no la hemos perdido. Por el contrario, mientras más luchamos, más fuerte nos hacemos con Cristo, y podemos decir: no me han quitado ni un pedazo. La fe sigue creciendo, el amor sigue avanzando, y es porque Cristo está en nosotros. Más unión con Dios tenemos, más confianza en Él tenemos, más gozo tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que dependemos nosotros de Él. A veces hay personas que dicen: ay, pastor, eso no lo puedo dejar, déjelo ahí, que ya poco a poco. Está bien, yo puedo aceptar, porque la palabra del Señor dice que poco a poco, uno a uno, debes ir arrojando el pecado. Poco a poco estos pueblos fueron destruidos. No fue de una sola vez, no fue de golpe, no fue de un día para otro. No fue que ellos entraron los israelitas y al otro día no había ni un pueblo. No. Esto es lo que está demostrando que es una lucha diaria, es una lucha constante. Y a veces habrá algunos pecados que ya nunca más te acordarás de ellos. Y hay otros que volverán quizás como el mono porfiado, pero ahí debe estar la lucha, debe estar tu batalla y debe estar guerreando. Por eso que es importante que oremos, es importante la oración, que nada pueda dominarnos. ¿Ya? Que no se enseñoree, dice la Biblia, que no se enseñoree de ti el pecado. Por el contrario, sino que podamos luchar, que podamos avanzar, que podamos crecer, y llegará el momento en que nos toque partir a la presencia de Dios. Y quiero decirte que para poder irnos a la presencia de Dios,
no puede haber ni una mancha, ni una arruga en nuestra vestimenta, sino que debemos presentarnos como una ofrenda grata, como una perla brillante delante del Señor. Entonces, toda nuestra vida, todo nuestro caminar cristiano es un caminar de una lucha constante, es un caminar de ir arrojando uno a uno, de ir sacando, y en la medida que voy madurando como cristiano, en la medida que voy madurando como creyente, en la medida que la palabra de Dios se va abriendo para mí, entonces yo voy sacando y arrojando, porque la luz de Dios, la luz de su palabra me va iluminando. Entonces, si podemos luchar, no lo hacemos solo. La gracia de Dios está con nosotros. Jesucristo está con nosotros. Si Él pudo resucitar de los muertos a Lázaro, si pudo resucitar a esa pequeñita que le dijo Talita Cumi, si pudo resucitar a aquel joven, ¿cómo no va a tener el poder de libertarnos del pecado? ¿Cómo no va a tener el poder de libertarnos y la misericordia y la gracia de ayudarnos en cada uno de nuestras vidas? Lo importante es que creamos que Dios lo ha enviado, que Él nos ha enviado al Espíritu Santo para que nos capacite para avanzar en la santidad, que nos conduzca a la fe. Cristo aparece para ir ya avanzando en este mensaje. Dice su palabra: por esto Cristo murió. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la sangre de Jesucristo fue derramada para limpiarnos de todo nuestro pecado, para limpiarnos de toda nuestra maldad. La palabra del Señor asegura la perfección del cristiano. La palabra del Señor nos ayuda. Entonces oremos fervientemente para poder arrojar al cananeo, al eteo, al jebuseo, a todo aquello que viene en nuestra naturaleza humana, para poder entrar en el reposo de Dios, para poder entrar a disfrutar las bendiciones de Dios. El deseo del corazón es el siguiente: que seamos guardados del pecado. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él suplica eso. Cristo suplica eso. Entonces, amados hermanos y hermanas, de ahora en adelante no le demos autorización a ningún pecado que venga a enseñorearse de nuestra mente y de nuestro corazón. No le demos lugar, sino que luchemos. Y si hay algún hábito pecaminoso, podamos luchar también y podamos superarlo con la ayuda del Señor. No cedas ante el pecado. Aunque sea desde un punto de vista carnal, pareciera que es un gusto de la carne, pero al final nos destruye y nos destruye por completo. Yo también estoy incluido en este mensaje, porque yo no estoy exento de pecado. Si bien es cierto, estoy predicando la palabra, pero tengo también la misma naturaleza. Somos naturaleza caída y en cualquier momento podemos caer en la impiedad, en la iniquidad. Entonces, poco a poco, eche de delante de usted el pecado. ¿Ya? Si no puede conquistarlos a todos de a una, vaya poco a poco, echando fuera, hasta que llegue a la altura de un varón perfecto. ¿Y cuándo estaremos ya en la perfección? Cuando tengamos que emprender el vuelo hacia la eternidad, hasta que tengamos que ver al Señor cara a cara. Mientras tanto, cumplamos la palabra que dice que debe ser arrojado el pecado de nuestra vida. Que Dios bendiga este mensaje, que sea de gran bendición a tu vida espiritual. Vamos a orar por este mensaje. Padre eterno, Dios todopoderoso, recibe en esta hora, Señor, nuestra gratitud por esta palabra. Tú nos enseñas, Señor, que debemos apartarnos del pecado. Tú nos enseñas, Señor, que debemos arrojar de nuestras vidas todo pecado
que debemos llevarlo delante de tu presencia, que debemos orar fervientemente. Y en esta hora, Dios, yo oro por la iglesia, yo oro por los que me escuchan, yo oro por los que están recibiendo este mensaje, oro también por el pastor que está predicando, Señor, el mensaje en esta hora, por mi vida, que seamos preservados del pecado, Señor, que nada domine nuestras vidas, sino que sea tu gracia, que tu gracia crezca, que tu gracia sea mayor en nuestras vidas y poder día a día, Señor, día a día, mes tras mes, año tras año, ir avanzando, ir creciendo hasta llegar a la estatura de un varón, una varona perfecta. Dios, bendice la iglesia, bendice el mensaje, que sea de gran bendición, Señor, y que podamos entender que no son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nada seguro donde nosotros podamos asirnos, sino que santificarnos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, ayúdanos a escudriñar tu doctrina, ayúdanos a cimentar nuestros pies sobre la roca que es Cristo Jesús, y que las doctrinas de tu palabra, Señor, sean la simiente de nuestro crecimiento. En este día también, Señor, en que recordamos el día de las iglesias evangélicas, que tu gracia, Señor, que las doctrinas de la gracia, Señor, sean manifiestas a nuestras vidas. Bendiga la iglesia, Señor, en esta hora, y levanto mis manos para bendecir la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti y coloque en ti paz. Dios, en esta hora oramos por los enfermos, oramos por los necesitados, por los afligidos, por todos los que necesitan una palabra de aliento. Señor, oramos para que tú vayas hasta sus lugares donde en este minuto están escuchando, donde todos se encuentran escuchando, el que está enfermo en un lecho de enfermedad, el que está esperando, Señor, ser levantado, el que está esperando una respuesta, Señor, la reciba en esta hora por la fe. Oramos con esta fe gloriosa, Señor, que es tu fe. Dios Todopoderoso, levántanos de este servicio de reunión con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.